Amigos, estamos aquí en la Galería Dédalo, en la exposición Ángeles Rock de José Carlos Vargas. Y en esta edición de Jardín de Libros tenemos la presencia del escritor peruano Francisco Ángeles, con el que vamos a hablar sobre su novela Plagio, que es una reescritura de su primera novela, publicada por Literatura Random House. Y además tendremos nuestra clásica sección de recomendaciones de libros con las novedades editoriales más recientes. Así que amigos, nos dejamos sin más preámbulos con nuestra entrevista a Francisco. ¿Cómo estás, Francisco? Muy bien, Carlos, gracias por invitarme otra vez a Jardín de Libros, un año después. Un año después. Volver, sí. Cuéntame, digamos, lo más natural es siempre la reedición de una novela, pero en este caso tú has decidido reescribirla, ¿no? Sí, me parece por un lado natural porque corrijo mucho, incluso después de publicado, ¿no? Mi novela anterior tiene 3 ediciones, va a tener una siguiente y cada una es diferente a la anterior. Nunca estoy del todo satisfecho y a diferencia de la mayoría de escritores que creo que prefieren no volver a sus textos publicados, yo sí vuelvo para una edición nueva y trato de corregir lo que no me gusta, lo que creo que puede quedar mejor, ¿no? Ahora, este caso, como ha pasado tantos años desde que la escribí, ¿no? Porque la publiqué en el año 2008, pero la había escrito varios años antes, se demoró en publicarse. Habían sido como tantos años de diferencia que cuando volví a ella, la novela me gustó, le di una leída así de corrido, la novela me gustó, pero había cosas que sentía que podían cambiarse y eso fue lo que empecé a hacer, intervenirla poco a poco y en ese proceso terminó convertida en otra novela, ¿no? Sí. Claro, porque yo recuerdo haber conversado contigo justamente y le tenías un afecto a la primera versión, digamos. Sí, es algo que cuando me preguntaban lo repetía, ¿no? Muchos escritores cuando publican su primer libro, inmediatamente pasa un tiempo, unos meses y dicen, no, ese libro no es como, no lo leas o no, o sea, no... Claro, y tú más bien tenías la idea contraria, porque yo decía, mira, tu segunda novela me gustó más que la primera y como que decías, no, pues si la primera es buena. Sí, siempre la defendí, siempre me gustó, hasta ahora me sigue gustando, pero digamos, sacar una reedición, de alguna manera siento que es como también reafirmar algo, y es una novela que circuló, no tanto tampoco, ¿no? O sea, no fue una sola edición pequeña, en un momento además que la literatura peruana creo que no estaba en el momento en el que está ahora, había menos espacios de difusión, yo creo que también menos lectores, todo era distinto, ¿no? Todo era como un poco más pequeño, y entonces la novela no es que haya tenido como mucha lectoría, a pesar de que tuvo buena crítica, y creo que era una oportunidad muy buena para escribir lo que yo hubiera querido escribir en ese momento, creo, ¿no? Y no pude porque, bueno, me faltaba un poco de experiencia de todo tipo, ¿no? Sobre todo quizá experiencia de lector, ¿no? Muchas más lecturas como para poder hacer el tipo de novela que yo quería hacer en ese momento. Cuéntame un poco del proceso de esta reescritura, de esta segunda versión. La línea en medio del cielo tiene 2 partes, ¿no? Tiene 2 partes que son hasta cierto punto como casi como 2 novelas distintas, con los mismos personajes, pero en diferentes situaciones, pero podría verse como 2 historias en contrapunto, porque son la misma, ¿no? Los personajes son los mismos. La Plagio es más larga, es como el doble en cantidad de palabras como el doble, pero es como la reescritura de la segunda parte de la línea en medio del cielo. La primera parte quedó como eliminada completamente y la segunda, que me parecía mejor, más lograda, creo que tenía mucho más claro dónde quería ir con la segunda parte, fue la que trabajé y a partir de ahí empecé a reescribirla, ¿no? Como te decía, sin decidir reescribirla, simplemente pensando corregirla, pero hubo tanta corrección que al final, como más o menos he calculado, el 90% de las palabras son nuevas, ¿no? y solamente queda como un 10% de la primera vez. Pero queda, y por eso no es una novela del todo otra, no es una novela del todo nueva, porque parte de la misma idea, hay algunos personajes que siguen siendo los mismos, en situaciones parecidas, pero al mismo tiempo es otra historia, ¿no? Ahora, hablando de eso, que tiene que ver justamente con la reiteración, hay toda una discusión sobre eso, ¿no? Por eso, digamos, el título Plagio tiene que ver con repetición, con la historia que se repite, y también de alguna manera con personajes que buscan lo contrario, una supuesta originalidad. Esa es la pregunta, sí. La pregunta es si es posible hacer algo nuevo, ¿no? Algo nuevo. Yo creo que la novela es una respuesta, sería una respuesta diciendo no es posible hacer nada nuevo. O sea, lo que podemos hacer es releer, reconstruir, reelaborar, copiar, plagiar. De ahí viene la idea de plagio, ¿no? O sea, en primer término,
el mismo hecho de que esa novela parta de otra, también como afirma esa idea de que no hay nada nuevo, y se cita a Borges, ¿no? Por ejemplo, que tiene la idea de que la vida copia la literatura y no al revés, ¿no? O sea, pero para mí significa todo esto como el final también, ¿no? Como redondear una etapa en la cual he tenido como mucha influencia de Piglia, por eso le dedico la novela, mucha influencia, primero indirecta, a través de Piglia, a pesar que había leído a Borges, pero después ya como mucho más directa de una relectura de Borges, y también como el final de como reafirmar esta idea de que todo es relectura, ¿no? O sea, Borges es probablemente el mejor lector del siglo XX, ¿no? Entonces, a partir de ahí se podría pensar de que lo máximo que uno puede hacer es leer bien, ¿no? Eso sería como lo mejor que uno puede conseguir, leer bien. Pero para mí esto también como cierra un ciclo, o sea, no es que yo piense necesariamente de que no es posible hacer nada nuevo. Creo que eso está en la idea de la novela, pero también cierra un ciclo porque me gustaría sí buscar caminos, aunque no se consigan, aunque no se lleguen a ejecutar del todo bien, me gustaría sí buscar caminos nuevos, diferentes, ¿no? Entonces para mí esta novela también es como el final de cierto ciclo, vamos a decir, borgiano-pigliano o algo así. Ahora, la novela también de alguna manera tiene la presencia del contexto, digamos, político, se habla mucho del fujimorismo, pero es como una atmósfera, digamos, ¿no? ¿Cómo lo planteas eso? Eso sí estaba en la primera novela, ¿no? Eso tiene que ver con, si hay algo autobiográfico, es más o menos el contexto, justamente, ¿no? O sea, lo que pasa es que en la primera novela yo no mencionaba lugares, ¿no? Ahora sí, directamente San Marcos y lugares que la gente que ha estudiado en San Marcos los menciona y les gusta encontrarlo porque son muy reconocibles para todos, por lo menos la gente de letras, probablemente para todos los sanmarquinos, pero no lo sé. Por lo menos para la gente de letras, ¿no? O sea, bares que serían como emblemáticos para la gente que estudió en San Marcos, ¿no? Sky, Ramadita, y lugares como la Huaca, el Patio de Letras, o sea, como los lugares clásicos donde cualquier sanmarquino se ha movido, ha socializado, ha conversado, ha bebido, ¿no? Entonces a mí me parecía que era necesario en este caso sí mencionarlo, mencionar también a Fujimori por su nombre, en el otro era como una dictadura, ¿no? Al final, ahora sí quería como abordarlo más directamente, ¿no? Mencionando los nombres, pero todo dentro de cierto contexto que tiene influencia, quizá mucho más que en la primera novela, sobre el destino y la vida de los personajes, ¿no? No solamente es como un telón de fondo, sino que digamos, ese marco político, esa gran política que está detrás, no es solamente el decorado, sino que tiene influencia en el destino de cada uno de los personajes. ¿Cómo fue el trabajo, digamos, de la estructura en sí de esta versión? O sea, me dices que, digamos, la novela anterior, la primera parte se obvió y trabajaste básicamente en la segunda. Como no escribí capítulo a capítulo, o sea, no reescribí uno por uno, ¿no? Sino que la novela el plagio fue como agarrando su propio ritmo y no busqué reescribir el capítulo 1, después el 2, no, sino como tomé la idea general, un par de escenas muy específicas y a partir de ahí empecé a escribir como otra novela, ¿no? Otra novela. Iba cada vez agregando cosas nuevas, quitando previas, hasta que terminó siendo diferente. Al punto que el personaje principal de la novela de plagio no existía, en la línea del cielo no existía, ¿no? Un personaje que se llama Murillo, no existía y acá termina siendo central, ¿no? Si de alguna manera con esto cierras un ciclo, ¿qué viene después? Vienen dos cosas. Primero, cerrar otro ciclo, que sería el que abrí con Austin, Texas, 1979, que es mi novela anterior, ¿no? Entonces, mi siguiente novela, o sea, la que vendría a ser la cuarta, sería, yo quiero pensar como que hay dos parejas, ¿no? La pareja de La línea en medio del cielo con plagio y la pareja de Austin, Texas con la que viene. Ahora, la novela que estoy escribiendo ahora, que va a ser bastante más larga, ¿no? Probablemente unas 400 páginas o algo así, no es una reescritura, una reelaboración, no, nada de Austin, Texas, pero sí comparte con ella muchos elementos, ¿no? Mucho más que con esta. O sea, es una novela más emotiva. Estas dos serían como el donde está explotado más el lado cerebral, más cercano a la novela de ideas, ¿no? En Austin, Texas existe un poco de eso, En esta existe más. Hay un contexto político explícito que no está en Austin, Texas, pero igual sigue siendo una novela que mucho más apela a lo emotivo, ¿no? Mucho más cercano a emocionar, a conmover, o al menos yo pretendo eso, como lo pretendía también con Austin, Texas, a conmover al lector, ¿no? Entonces yo quiero como cerrar un ciclo como de 4 libritos, ¿no? Dos parejas un poco diferentes, pero con elementos en común, porque sí los hay. Eso sería lo primero que viene. Lo segundo es lo que viene en adelante, que ya lo tengo más o menos planeado, y sí me gustaría después de eso hacer algo lo más experimental posible, siempre y cuando tenga sentido, ¿no? No me gustaría hacer como experimentos así en el vacío para creerme vanguardista, ¿no? Eso es algo muy difícil de conseguir, ¿no? O sea, tratar de ser experimental,
pero con cierta solidez y no, eso es otra cosa importante, no copiando lo que era experimental, porque también hay tradiciones de vanguardia, hay formas ya establecidas de lo que es experimental, que en realidad es como el nombre porque no es nada experimental, ¿no? Es como repetir una fórmula, que en su momento fue experimental. Exactamente, en algún momento lo fue, exacto, ya no, o marginal, o ¿no? Como el rock alternativo, que en algún momento era diferente, después se convirtió en algo ya establecido. Y cuando digo establecido, no hablo tanto del mercado, sino de la misma, ¿no? De los mismos elementos de la obra. Entonces me gustaría como buscar algo que sí sea diferente, todo lo contrario a lo que propone Plagio. Yo quisiera que Plagio sea también un poco original, me gustaría que fuera distinto de lo que normalmente se escribe en la tradición literaria peruana, ¿no? Más allá de que lo haya conseguido o no, sí está entre mis propósitos que exista eso, pero me gustaría algo que sea mucho más ruptura, ¿no? Mucho más ruptura, pero será a partir de la quinta, ¿no? Todavía la cuarta va a ser una novela más o menos normal, digamos, como casi todas las novelas, ¿no? O como casi todas las novelas, normal, en la que trato de que sea mejor, obviamente, que lo que siempre pretendo, ¿no? Que sea mejor que las anteriores y que pueda conseguir los objetivos que quiero, que son básicamente conmover al lector, ¿no? Y además dar una mirada sobre un evento político específico. Amigos, aquí en la sección de recomendaciones de libros queremos recomendar las más recientes novedades editoriales. Por ejemplo, queremos recomendar la novela Los caprichos de la razón del escritor peruano José Huich Rodríguez, publicada por Altazor. Se trata de una novela del género fantástico muy interesante. También queremos recomendar el libro de poemas Puentes para atravesar la noche del poeta peruano Juan de la Fuente, un poemario publicado por Paracaídas Editores. Muy interesante, de un poeta reconocido ya de gran trayectoria. Y también queremos recomendar el libro Antología, que recoge los cuentos ganadores y finalistas de la primera Bienal del Cuento Premio Quilla 2016, publicada justamente por Quilla Editores. Así que amigos, eso es todo por hoy. No se olviden de escribirnos a nuestro correo electrónico que aparece aquí, además de suscribirse a nuestro canal en YouTube y de seguirnos en nuestras redes sociales a través del Facebook, el Twitter e Instagram. Y no se olviden que tenemos sorpresas para ustedes como concursos donde pueden ganarse libros. Así que estar atentos y nos vemos en el siguiente programa Jardín de Libros.